Bienvenidos todos a una edición más de su programa Corazón Inquieto. Estoy muy contenta de encontrarnos nuevamente con nuestra apreciada audiencia, gente linda que cada semana espera este programa. Te saluda Tania María Lira desde los micrófonos de Radio Católica El Esplendor de la Verdad, 105.3 FM. Marcelo, es una bendición poder compartir contigo estos micrófonos para la mayor gloria de Dios en esta tarea evangelizadora de Corazón Inquieto. Así es, Tania, para la mayor gloria de Dios, sirviéndole en este apostolado que tanto enriquece como persona. Dar a conocer la belleza de la teología del cuerpo nos ha dejado como herencia el Papa Juan Pablo II. Recuerda que siempre les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Corazón Inquieto y también en Instagram como Corazón-Inquieto26. O nos puedes escribir a nuestro correo electrónico corazoninquieto26@gmail.com. El día de hoy tenemos una catequesis sumamente interesante. Es la número 25, una verdadera riqueza que nos ha dejado San Juan Pablo II y se titula No cometerás adulterio. Al final de este programa estaremos abordando cómo debemos aprender a mirar a los demás. De veras, Tania María, que me he quedado impactado con la sabiduría de San Juan Pablo II, nuestro santo favorito y patrono de nuestro apostolado Corazón Inquieto. Puedo imaginar al Papa hablando con autoridad petrina el 23 de abril de 1980 en la Plaza San Pedro, y como vicario de Cristo, lleno del Espíritu Santo. ¿Te imaginas? Esta catequesis la abordó en aquel entonces nuestro querido santo. Tania, yo me he quedado maravillado con estas catequesis. Son una gran enseñanza que debemos ir poco a poco interiorizando en nuestras vidas. Completamente de acuerdo, Marcelo. La teología del cuerpo, una vez que entra en nuestras vidas, cambia totalmente la forma de entender el amor, la dignidad de cada persona, el valor de nuestros cuerpos y nuestra capacidad de entrega. La teología del cuerpo es maravillosa cuando la hacemos vida en nuestra propia persona. Hoy te prometemos un tema sumamente importante para reflexionar. Te ayudará a identificar cuando tus pensamientos y sentimientos se encuentran en tentación, a punto de caer en las garras de consentir un pecado de adulterio. Amigos, esto se ve reflejado en nuestras miradas, en la manera de ver con deseo. Así que no te muevas. Invita a un amigo o familiar que le conviene escucharnos hoy. Haz apuntes si es necesario. Pero para entrar en lleno con nuestra temática, iniciaremos haciendo una hermosa oración en la que le pedimos al Señor que nos regale fortaleza cuando nos sentimos débiles en momentos de tentación impura. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es una mujer creada a imagen y semejanza de Dios, que nunca debe ser vista como objeto de gratificación. Señor Jesús, concédeme la gracia de ver la imagen de tu gloria en la belleza de esta mujer, y ordena mis deseos sexuales hacia el verdadero amor. Renuncio a cualquier tendencia interior que pretenda usar a otros para mi propio placer y uno mis sufrimientos a los tuyos en la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Estás escuchando tu programa Corazón Inquieto. Al escuchar esta oración, Marcelo, me he quedado pensativa. Y qué hermoso decir y hacer vida el renunciar a cualquier tendencia interior.
que pretenda usar a otros para mi propio placer y pedir la unión de mis sufrimientos con los de Jesús en la cruz. Esta oración es de rezarla todos los días, para que Dios nos dé fortaleza para reorientar nuestros deseos a Dios. Así es, Tania, nuestros deseos son fuertes e intensos y efectivamente son muy peligrosos si se desvían, como le sucedió a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y como nos sucede a nosotros a menudo. Por eso es necesario redimirlos, reenfocarlos, porque el pecado los enfermó. Pero solo esto puede ser posible, redimir nuestros sentimientos, si caminamos de la mano con Cristo, dejándolo sanar nuestras heridas. Esta hermosa oración debe rezarse todos los días, pero con humildad. Tania, también esta oración la estaremos compartiendo en nuestras redes sociales para que se encuentre a disposición de nuestra audiencia. Así es, estimada audiencia, vamos a prometerles un tema interesante. No te muevas, que ya regresamos con lo mejor de Corazón Inquieto. Estás sintonizando Corazón Inquieto. En esta catequesis, el Papa Juan Pablo II nos recuerda las palabras del Sermón de la Montaña, a las que él mismo hizo referencia en la catequesis pasada. Y dice: habéis oído, dice el Señor, que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Esto lo encontramos en Mateo 5, 27, 28. Estas palabras que comenzamos a meditar en la catequesis pasada, si te detienes un momento y las analizas, pareciera que son muy exigentes. Son palabras del Evangelio, dichas por Cristo en el Sermón de la Montaña. San Juan Pablo II va a empezar a hablar de los deseos que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y como nosotros hemos dicho anteriormente, los deseos son buenos, porque fueron creados por Dios. Pero déjame decirte que debemos aprender a canalizarlos, porque podríamos despistarnos y que nos lleven a reducir a una persona a objeto de placer. Y esto no sería bueno ni para mí, ni para la persona que está frente a mí. Correcto, el pontífice nos dice que el hombre al que se refiere Jesús aquí es precisamente al hombre histórico. Ese cuyo principio y prehistoria teológica hemos hallado en la precedente serie de análisis. Directamente se trata del que escucha con sus propios oídos el Sermón de la Montaña. Pero nos dice el Papa, se trata también de todo hombre, situado frente a ese momento de la historia. Esto me remonta también al capítulo 1 y 2 del libro de Génesis, de esa historia en la que hoy el Papa nos introduce a Génesis 3, que nos habla de la caída del hombre después del pecado original, es decir, nuestra historia personal y la lucha que tenemos dentro de nuestro corazón para aprender a amar. Ciertamente, Marcelo, no estamos hablando aquí de Adán y Eva, sino de todos nosotros. El hombre histórico que se enfrenta, según San Juan Pablo II, a una redención del corazón. El hombre histórico soy yo, Tania. Eres tú, Marcelo. Somos todos nosotros hoy, en este espacio-tiempo, en este camino en busca del amor, en este momento en el que Dios me llama continuamente. Me hace un llamado al corazón. Me hace un llamado a la conversión de corazón y a una búsqueda continua de la santidad. Para entender estas palabras de Cristo dichas en el Sermón de la Montaña, es necesario que nos ubiquemos en el contexto mismo del Evangelio. Vamos a apoyarnos en la imaginación. Bueno, con frecuencia nuestro Señor Jesús se encontraba rodeado de multitudes de personas. La figura del Maestro no solo era la del que habla con autoridad de un rabino, sino la del que recibe al pecador con misericordia. Es el rostro mismo del Padre hablando con misericordia. El Maestro se encontraba rodeado de multitudes, de pobres,
de ricos, extranjeros, cansados y agobiados. Hablaba con autoridad, pero de corazón a corazón, es decir, al hombre interior. Marcelo, y es que a diferencia de los maestros de la ley o los fariseos puritanos, que el acento de sus enseñanzas estaba en sus palabras y no en sus pensamientos y obras, Jesús habla como camino, verdad y vida, y presenta las palabras del Sermón de la Montaña no como un ideal imposible, sino para mostrarnos la necesidad de la gracia santificante. Dios no es un caprichoso dictador que suprime al pecador. Él espera al pecador, con los brazos abiertos, pero desnuda su pecado hablando al interior del corazón, a la conciencia. Jesús habla su sermón para ser memorizado y servir como fuente de meditación constante. Por lo tanto, cuando aquí nos referimos al hombre histórico, nos referimos a todos nosotros, que somos interpelados por la voz de nuestra conciencia. El Papa San Juan Pablo II nos dice en esta catequesis textualmente: a la luz de las reflexiones desarrolladas precedentemente, se trata del hombre que desde su principio ha adquirido un sentido preciso del significado del cuerpo, ya antes de atravesar los umbrales de sus experiencias históricas, en el mismo misterio de la creación, dado que emerge de él como hombre y mujer. El cuerpo humano es el medio de expresión de todo el hombre, de la persona que se revela a sí misma a través del lenguaje del cuerpo. Este lenguaje, Tania, se refiere también el Papa San Juan Pablo II, que es muy importante dentro del significado interpersonal, especialmente cuando se trata de las relaciones recíprocas entre el varón y la mujer. Así es, Marcelo. Definitivamente San Juan Pablo II define el significado del cuerpo magistralmente y lo divide en dos partes: el significado esponsal y fecundo y el significado filial del cuerpo. Interesante. En catequesis anteriores hemos hablado a grandes rasgos sobre estos significados. Así es. Y a lo largo de todas las catequesis que vamos a desarrollar, Dios mediante, vamos a ir profundizando en estos significados. El Papa nos explica que el significado esponsalicio del cuerpo humano se puede comprender solamente en el contexto de la persona. El cuerpo tiene su significado esponsalicio porque el hombre, persona, es una criatura que Dios ha querido por sí misma y que al mismo tiempo no puede encontrar su plenitud si no es mediante el don de sí. Es decir, nosotros como seres humanos no podemos encontrar plenitud como seres humanos si no nos damos a los demás. Perfecto, Tania. Es esa la esencia del significado esponsalicio de nuestro cuerpo, que encuentra su plenitud en su capacidad de ser don. Es decir, es un regalo de Dios para darnos la capacidad de donarnos, de expresar nuestra entrega como personas a través de nuestros cuerpos. Por tal razón, el hecho de que Cristo revela la dimensión de entrega que existe en la naturaleza del hombre y la mujer, significa que por encima de la vocación al matrimonio, antecede otra vocación, la del servicio, cuya máxima expresión encuentra su sentido para aquellos que renuncian al matrimonio por el reino de los cielos. Con esta vocación ha puesto de relieve la misma verdad sobre la persona humana. Si un varón o una mujer son capaces de darse en don por el reino de los cielos, esto prueba a su vez, y quizás aún más, que existe la libertad del don en el cuerpo humano. Quiere decir que este cuerpo posee un pleno significado esponsalicio. Es decir, nuestros cuerpos tienen esta llamada. Gritan la llamada de ser un don para los demás, ya sea bajo el sacramento del matrimonio o bajo cualquier otra vocación a la que estemos llamados. Nuestros cuerpos gritan la llamada de amar. Debemos comprender que fuimos hechos para ayudar a los demás, para afirmar al otro, para entregarnos. Estimados amigos,
Recordemos que en la primera temporada comprendimos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en esta segunda temporada, o segundo ciclo de las catequesis llamado la redención del corazón, estamos aprendiendo cómo todos fuimos afectados por el pecado original y cómo todos, absolutamente todos, corremos el riesgo de no saber mirarnos adecuadamente. Esta catequesis está muy interesante, Marcelo, pero necesitamos irnos a un corte y regresamos. Ya regresamos con tu programa Corazón Inquieto. Ya estamos de regreso, estimada audiencia, en tu programa Corazón Inquieto, sobre bellas reflexiones de San Juan Pablo II que nos ha dejado en su teología del cuerpo. Tania, bien explica el Papa en su catequesis que las palabras de Cristo dichas en el Sermón del Monte tienen un explícito contenido antropológico. ¿Qué significa eso? Se refiere al diseño natural de nuestros cuerpos, cuyo diseño divino está creado por Dios. ¡Qué belleza esto! Tenemos un diseño divino. Esta idea es clave para la comprensión de la teología del cuerpo, porque es lógico entender que todo diseño ha sido pensado y creado para una funcionalidad, para un destino. De tal manera, el diseño de nuestros cuerpos, como bien lo explicaste, tiene la finalidad de ser un don, pero un don de amor, pero no cualquier tipo de don. Ni cualquier tipo de amor. Es el amor que vivifica, que eleva la naturaleza y la dignidad de la persona humana. Es en este sentido que nuestro diseño es imagen y semejanza de Dios. Hermoso diseño. Entendiendo la analogía que estamos explicando, podemos comprender que Cristo, cuando dice no adulterarás, va más allá del hecho de cumplir la ley. Se refiere a la adulteración del diseño esponsalicio de nuestros cuerpos. Porque si caemos en razón, cuando no vemos al otro con amor, como un regalo de Dios, solo inspirados por el deseo de instrumentalizar al otro como un medio de placer, es en ese preciso momento que estamos cometiendo adulterio, adulterando el sentido de nuestros cuerpos, que reflejan las intenciones de nuestros sentimientos, que no se encuentran orientados para ver al otro como un hermano hijo del mismo Padre. Es importante pensar que a Dios Padre no le es grato que veamos a uno de sus hijos o hijas de forma adúltera. Efectivamente, el Papa se dirige al hombre, diciéndole, recuerda quién eres, y luego entiende cómo debes mirar. El pontífice nos dice, el hombre que es carne y que como varón está en relación a través de su cuerpo y sexo con la mujer, debe, a la luz de estas palabras de Cristo, encontrarse en su interior, en su corazón. Debemos ver al ser humano en toda su plenitud, y esto significa mirarlo en su totalidad, sin hacer de él una imagen reducida. De hecho, el día de hoy queremos hacernos una invitación a no reducir a las personas a un objeto de placer, sino a mirarlos por lo que son, un don, una bendición, a mirarlos como un todo, como un regalo. Entonces analicemos bien. El Papa se refiere a no observar los mandamientos como un mero cumplimiento, aparentando una externa actitud disciplinada, pero internamente con un fuego ardiente que consiente su desobediencia. El pontífice invita a observar en los mandamientos la necesidad de la gracia de Dios, que me alerta a no caer en una situación que deforma a la persona. La importancia de los mandamientos de la ley de Dios van orientados a la transformación del corazón, porque no nos vamos a comportar mejor por saber que una cosa es pecado, sino más bien cuando interrogamos a nuestro corazón y le decimos no solamente que está mal ser adúltero,
sino cuando nos hacemos la gran pregunta en nuestro interior. ¿Por qué quieres pecar? ¿Por qué le das la espalda al amor? Si prestamos atención a estos interrogantes, empezaremos a entender que los mandamientos de la ley de Dios existen para mi bien, para el bien de mi naturaleza humana. Así es, Tania, los mandamientos son dados por Dios desde su corazón misericordioso. Por tal razón, Cristo es el Evangelio en persona, el Verbo de Dios encarnado en el tiempo y la historia, que se hace camino, verdad y vida, para que nosotros entendamos cómo se debe cumplir la ley de Dios auténticamente. Cristo es resurrección que se entrega y se nos dona, reconciliando nuestra naturaleza herida por el pecado, mediante los méritos de su pasión y la gracia sacramental derramada en sus misterios pascuales, y todo por amor a mí, por amor a ti, yo pecador, pero también recordemos que Dios nos hizo libres, pues desde esa libertad podemos hacernos los desatendidos de nuestras conciencias internas. Hay quienes dicen, me vale, no me da la gana, yo no entiendo eso que enseña el catecismo, y empezamos a justificarnos y a desatender libremente la voz de nuestras conciencias, que desde el fondo nos dice cuando algo está malo o bueno, tomando posturas relativistas. Sin embargo, la ley está inscrita en nuestros corazones, como lo afirma San Pablo a los Romanos. La ley está grabada en sus propios corazones. Serán juzgados por sus propias conciencias. Los acusará o los aprobará su propia razón. Y así es, Marcelo. Debemos cuidar mucho la intención con la que actuamos, pues seremos juzgados por nuestra propia conciencia. Así es, Tania, seremos juzgados por nuestras propias conciencias. En unos minutos regresamos. Estás sintonizando Corazón Inquieto. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Estás escuchando tu programa Corazón Inquieto. El día de hoy estamos abordando la catequesis número 25, No adulterarás, de San Juan Pablo II. Y esta vez el Papa nos invita a irnos al fondo de nuestro corazón y ahí preguntarnos sobre mi manera de ver al otro, sobre mis deseos más profundos e íntimos. Y nos explica la palabra corazón. Y ustedes pueden decir, ¡ay, qué cursi! ¿Habla de la palabra corazón? Pues no. El Papa habla algo muy profundo que tú, como varón y como mujer, tienes, y que es el centro donde forjamos nuestras decisiones. El corazón es lo más profundo del hombre, de donde emanan nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Es por eso que cada vez que escuches esta palabra corazón dentro de estas catequesis de San Juan Pablo II, es necesario que recuerdes que está hablando del centro de tu persona. Ese centro que es fuente de voluntad, de emoción, pensamientos y afectos. Qué importante es esta palabra dentro de las catequesis de San Juan Pablo II. El corazón es esta dimensión de la humanidad con la que está vinculado directamente al sentido del significado del cuerpo humano y el orden de este sentido. Es que definitivamente, si el corazón está desorientado, se va a desalinear todo lo demás, nuestro comportamiento, nuestra manera de tratar a los demás y, por supuesto, nuestra manera de ver. Pero si el corazón está donde debe de estar, en el centro mismo, es cuando nosotros entendemos que estamos llamados al amor. Y si aprendemos a mirar desde el amor, todo se ordena. Este es el famoso orden del amor. Vivir en el orden del amor
que da una libertad plena al ser humano. De hecho, el Papa nos deja claro que no hay otra manera más plena de vivir en el orden del amor, según el significado de tu cuerpo, como varón y como mujer. Es decir, vivir bajo el significado esponsal, que es el que te lleva a amar, el que habla de tu capacidad de amar. Es ese significado generador de vida, no solo en el sentido de procrear, sino también de entregarse hasta dar la vida. Estimado amigo que nos escuchas, ten siempre en cuenta que tus relaciones generen vida, generen confianza, alimenten, ayuden al más necesitado. Y es importante recordar, Marcelo, que el Papa no solamente le habla a los matrimonios en cuanto a la fidelidad y fecundidad, que son características propias de este sacramento, sino que también le habla a cada ser humano, y es una clara invitación a ser fecundos, a vivir según esa capacidad de darte, de amar, en cualquier relación de amistad, de parentesco, de compañeros de trabajo, de conocido en un retiro espiritual y hasta de pareja. Y en esta catequesis, Tania, nos encontramos con una definición del Papa San Juan Pablo II sobre lo que es adulterio, y nos dice que significa la infracción de la unidad, mediante la cual el hombre y la mujer, solamente como esposos, pueden unirse tan estrechamente que vengan a ser una sola carne. Se trata de un deseo que el hombre dirige hacia una mujer que no es su esposa, para unirse con ella como si lo fuese. Y nos dice claramente que este deseo, como acto interior, se expresa por medio del sentido de la vista, es decir, con la mirada, como en el caso de David y Betsabé, citando el Papa un ejemplo bíblico. Y aquí entramos en el centro de esta catequesis, en la mirada. Los deseos se expresan a través de la mirada. La mirada no es solamente un acto físico, es una acción humana que expresa las disposiciones del corazón. San José María Escrivá animaba a contemplar a los demás con las pupilas dilatadas por el amor, porque saber mirar es saber amar. San Juan Pablo II nos dice en esta hermosa catequesis que el hecho de que Cristo se dirija directamente al hombre como aquel que mira a una mujer deseándola, no quiere decir que estas palabras, en su sentido ético, no se refieran también a la mujer. Se refiere también a la persona como tal, sea hombre o sea mujer. En esto quiero hacer referencia a una de las reglas de San Agustín para la vida monástica. San Agustín, como buen pedagogo, que ha profundizado en lo hondo del propio corazón, reconociendo la debilidad de la carne y la necesidad de colaborar con la gracia santificante, él exhortaba a sus hijos espirituales a cuidar sus miradas hacia una mujer y también a no pretender ser vistos por ellas con el mismo sentido de deseo. Y es que si hoy nosotros nos ponemos a observar un poco a nuestro alrededor, hay miradas de amor y de indiferencia, miradas que muestran apertura y disponibilidad para comprender, acoger y servir, y miradas posesivas, cegadas por el egoísmo. Nosotros queremos mirar con ojos limpios, animados por la predicación del Maestro. Bienaventurados los que tienen puro su corazón, porque ellos verán a Dios. Intentemos ejercitar estas virtudes, conscientes de que hemos de luchar para santificar todos los aspectos de nuestra existencia, también la vista y los demás sentidos. Los ojos no son solamente una ventana por la que vemos el mundo y por donde entran imágenes, sino un cauce por el que expresamos las disposiciones de nuestro corazón, por donde salen nuestros deseos. La caridad, la compasión, la limpieza de corazón, la pobreza de espíritu y la disponibilidad para servir se desbordan a través de los ojos. Qué interesante esto. Pero, ¿cómo aprender a mirar, Marcelo? Muy interesante esa pregunta.
porque nos damos cuenta de la necesidad de cultivar la pureza no solamente de pensamiento, sino en la mirada. La mirada delata. Bien dicen algunos que la mirada es la ventana del alma. ¿Cómo aprender a mirar? Educar la mirada es una lucha importante que influye en la apertura y la calidad de nuestro mundo interior. Se trata de descubrir a Dios en todo, de huir de lo que pueda apartarme de Él. Aprender a mirar es, pues, un ejercicio de contemplación. Si nos acostumbramos a contemplar lo más alto y hermoso, la mirada sentirá repulsa hacia lo bajo y sucio. Quien contempla asiduamente al Señor en la Eucaristía y en las páginas del Evangelio, aprende a descubrirlo también en los demás, detrás de las bellezas de la naturaleza o de las obras de arte. Disfruta más de lo bueno y adquiere sensibilidad para rechazar lo que enturbia. No podemos negar que esta vida en esta tierra es una lucha. Estamos siempre expuestos a volver al barro. Aprender a mirar es también aprender a no mirar. Y ustedes me dirían, ¿y qué es eso? ¿Cómo es eso, Tania? No conviene mirar lo que no es lícito desear. Las ofensas a Dios se presentan de diferentes modos ante nuestros ojos. Algunas veces nos repugna humanamente y nos sale sincero y natural el rechazo. Por ejemplo, ante cosas violentas. Otras veces, el mal toma la forma de tentación y se presenta con el atractivo de la carne, del egoísmo y del lujo. En cualquier caso, siempre se puede convertir la actitud defensiva en actitud constructiva, con el valor redentor de los actos de desagravio. Desagraviar supone que vamos a esas realidades en cuanto ofende a Dios, no solo cuando algo es desagradable, que nos molesta, ni solo cuando es una tentación que rechazamos, sino sobre todo en cuanto que ofenda a Dios de manera general. Eso es un agravio también. Y cuando Jesús dice, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio en su corazón, deja claro que el desorden en la mirada no consiste sobre todo en el mal uso de un sentido externo, sino que se mueve en un nivel más hondo. Ese deseo muestra una visión equivocada de la persona, que deja de ser vista como digna de respeto, como hija de Dios, como hijo de Dios. La mirada que dirijo sobre el otro decide sobre mi humanidad. Si miramos a los demás con ojos limpios, con respeto, descubriremos en ellos nuestra propia dignidad de hijos de Dios. Nos sentiremos siempre hijos de Dios Padre. Si, por el contrario, la vista se enturbia, también se deforma nuestra imagen interior. Así como puedo aceptar o reducir al otro a una cosa para usar o destruir, del mismo modo, debo aceptar las consecuencias del propio modo de mirar, consecuencias que repercuten en mí. La mirada es decisiva. Tal como uno mira, se siente mirado, porque tal como uno ama, se siente amado. Y el día de hoy, San José María Escrivá nos da unos consejos para aprender a mirar o bien para educar la mirada. Dirigir el corazón con una jaculatoria. ¿Cuáles son las jaculatorias? Ave María Purísima. Sin pecado concebida. María Auxilio de los Cristianos. Ruega por nosotros. Por dar un ejemplo. Sí. También él nos dice que cuando nosotros damos un beso a una imagen o inclinamos la cabeza cuando vemos una cruz, y no dejar de saludar al menos con una mirada a las imágenes de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. Estos pequeños gestos que nos ayudan a vivir como contemplativos, con la esperanza de ver un día el rostro de Dios cara a cara. Me recuerda a Padre Jaime esto, en una oración que él nos dio en un retiro, donde él hacía énfasis en mirar el rostro de Dios cara a cara. Los ojos de María miraron al verdadero Dios hecho hombre. Pidamos a ella que nos ayude a purificar nuestra mirada.
viendo a Cristo en nosotros mismos para amarnos bien. Recordemos, apreciable audiencia, que un fruto de aprender sobre la teología del cuerpo es la transformación de la mirada. Nuestra mirada ha de estar en el cielo, pues somos peregrinos en esta tierra. Somos peregrinos en esta tierra, Marcelo. Es importante que nosotros transformemos nuestra mirada y pidamos ese fruto a San Juan Pablo II. Queremos enviar un saludo a la señora María Auxiliadora Calderón, fiel oyente de nuestro programa Corazón Inquieto. Muchas gracias, doña María Auxiliadora. Saludamos a las personas que amablemente nos escriben cada semana en nuestras redes sociales. Hemos recibido, Tania, muchos comentarios hermosos sobre la temática del programa. Comentarios que expresan lo mucho que les ha servido escuchar estas reflexiones sobre teología del cuerpo en las catequesis de San Juan Pablo II. Llegamos al final de este programa. Deseamos que el Espíritu Santo haga fecunda la semilla depositada en nuestra audiencia con la temática de hoy. Dios mediante, nos escucharemos la próxima semana a través de Radio Católica El Esplendor de la Verdad para la gente linda que nos sintoniza en la ciudad de Estelí, Tania, y también en el norte de Nicaragua. La temática que hoy reflexionamos también está disponible en nuestro canal de YouTube y en Spotify como Corazón Inquieto, así nos puedes encontrar. Nos hiciste Señor para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos escuchamos hasta la próxima.